Felipe y Andrea eran dos jovencitos que desde muy pequeños iban a la iglesia. Solo si estaban enfermos faltaban a la escuela dominical. Por muchos años tuvieron amigos en la iglesia que eran como hermanos. Iban juntos a campamentos, hacían teatros en Navidad, jugaban después de la reunión, se aprendían juntos los versículos para la escuela dominical, se sabían todas las canciones. Pero ahora que eran adolescentes, uno a uno, varios de sus amigos se fueron yendo de la iglesia y ya no vienen. Ellos no entienden por qué ha pasado eso. Están tristes porque saben que nunca les trataron mal. No se fueron porque estaban enojados. Entonces, ¿por qué se fueron yendo? Se fueron porque eligieron no seguir a Jesús. Ahora, Jesús contó una historia que explica por qué pasan esas cosas. Y eso nos ayuda muchísimo para entender cómo es que las personas reaccionan a la palabra de Dios. Es súper importante esta parábola que Jesús contó. Está en Mateo 13, del 1 al 23. Marcos también la repite en el capítulo 4, 1 al 20. Y Lucas 8, 4 al 15. Y se llama la parábola, o le llamamos la parábola del sembrador. Un día estaba Jesús junto al mar y había mucha gente ahí con él. Entonces él les empezó a contar una historia. Él solía hacer esas cosas y les llamamos parábolas. Y les dijo en Marcos 4, 3 al 9. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Y terminó diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué habrá querido decir Jesús con esta historia? Bueno, él mismo lo explica en el versículo 14. Él dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Así que el sembrador puede ser una maestra de escuela dominical, puede ser un predicador en la iglesia, puede ser un creyente que le habla a otros, a sus amigos, o alguien que está en la calle y se pone a hablarle de Dios a alguien, o un niño que le habla a su compañero en el colegio. Si es alguien que habla de la palabra de Dios, ese ya es un sembrador, porque la semilla es la palabra de Dios, como vemos en este dibujito al niño mirando la Biblia. La semilla es como pasa con las plantas, que las pones en la tierra y después se convierten en una planta. Así es la palabra de Dios, entra en el corazón de la persona y hace que esa persona empiece a entender cosas, a entender la verdad, empiece a cambiar y se da cuenta que es pecador, que necesita de Dios, se convierte, y entonces todo eso es como una planta que empieza a crecer en su corazón. Y después, como vamos a ver al final, después puede ser de bendición para otros. Pero la parábola del sembrador que Jesús habló, él nos cuenta otros detalles muy importantes. ¿Qué pasa cuando hay un sembrador que siembra la palabra de Dios? Bueno, Jesús dice que la tierra donde cae esa semilla, como pasa cuando plantamos semillas para que se hagan plantas, es el corazón de las personas. Entonces, los corazones de las personas son diferentes. Hay 4 tipos de corazones y Jesús mismo lo explicó con esta historia. Por ejemplo, el primer corazón que habla es un corazón que es como la tierra junto a un camino, que está dura porque la han pisado y está como seca. ¿Y qué pasa con esa tierra? Cuando cae la semilla, dice que vienen las aves y se comen las semillas. Y Jesús explica en el versículo 5 y dice que
estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, las aves, los pájaros, es como si fuera Satanás, que cuando un niño está, por ejemplo, escuchando la palabra de Dios y tiene su corazón duro, o sea, no tiene ganas de escuchar de Dios y no le importa mucho escuchar de Dios y está escuchando pero no está escuchando, le entra por un oído, le sale por el otro. Entonces ahí aprovecha, el diablo viene y le saca del corazón lo que aprendió o lo que le han estado enseñando y se olvida, ni siquiera se acuerda, porque ni siquiera pone atención. Esas son las aves que dice Jesús, ¿verdad? Ese es un tipo de persona que escucha. Bueno, ahora nos habla de otro tipo de corazón. Todos están escuchando la misma palabra, pero hay corazones que son diferentes. Estos son otros corazones. Son personas o niños que dice Jesús, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces esos son como los niños o las personas que escuchan de Dios, que escuchan algo que Dios les ha dicho y se ponen contentos, les gusta escucharlo, pero cuando vienen los problemas que a lo mejor se ríen porque son cristianos o le dicen, te pasas todo el fin de semana metido en la iglesia o qué tonterías estás diciendo cuando decís eso de Dios, entonces se asustan, les da vergüenza y entonces pues se olvidan de lo que han aprendido, lo esconden, lo matan en su corazón. Entonces eso es como la semillita que cayó entre piedras y no hizo apenas nada de raíz. Y entonces a lo mejor cuando llegan a la adolescencia o a la juventud, ya no quieren estar con los creyentes, ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren escuchar, porque les parece muy difícil ser cristiano, porque se ríen de él o porque son diferentes, a lo mejor hay sitios que no pueden ir o no pueden hacer ciertas cosas por ser cristianos. Entonces, aunque es muy bonita las historias de la Biblia, les encanta escucharla, les encanta cantar coritos, pero a lo mejor cuando sean un poco más grandes ya no quieren saber, ya no les hace mucha gracia ser cristianos. Pero es que realmente nunca se convirtieron, nunca hicieron una raíz de verdad en su corazón. Por eso se van y a lo mejor no quieren saber más nada de Dios. Después dice Jesús que hay otros que son una tierra que tiene espinas, o sea, plantas de espinas. Vieron que los espinos no sirven para nada, o sea, no son verduras, no son frutas, no los podemos comer, fueron consecuencia del pecado. Cuando Adán pecó, le salieron espinos en la tierra. Entonces las espinas lo que hacen es que matan a las plantas buenas. Por eso los agricultores sacan todos los yuyos, las espinas, las plantas que no sirven, ¿verdad? Bueno, pues ese corazón, dice Jesús, que es como un niño o una persona que escucha la palabra de Dios, pero los espinos son los afanes de esta vida. Miren lo que dice Jesús. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¡Wow! Pues qué triste que es eso. Niños que a lo mejor escuchan, aprenden de Dios y todo eso, pero tienen muchas cosas que quieren hacer que son más importantes que Dios. Incluso se aburren a veces escuchando en la iglesia y están pensando, ¿cuándo va a terminar la clase? No tengo ganas de seguir escuchando más. Otra vez tengo que ir a la iglesia, porque lo que pasa es que tienen cosas más importantes en su mente y en su corazón. Hay cosas que a ellos les parece que son mucho más interesantes, como por ejemplo un día hacerse ricos, tener mucho dinero, o todas las cosas de tecnología y estar jugando en la Play o jugando en la computadora, o cuando se hacen más grandes irse con los amigos ahí, beber, fumar, y eso les parece mucho más divertido que ser un cristiano y estar pensando en Dios y obedeciendo a Dios.
Entonces les gusta más como hacen sus amigos, que hacen cosas a escondidas, sin que sepan los padres, hacen cosas malas y se matan de risa. Qué triste, ¿verdad? Todas esas espinas crecen y crecen, todos esos afanes, todas esas cosas que tienen en la mente que son más importantes que Dios, porque piensan que Dios no es tan necesario para sus vidas, están tan equivocados. Porque todas esas cosas de los afanes de esta vida un día les van a defraudar, ni les van a hacer que vivan una vida de verdad. Pero ellos se engañan con esas cosas, dejan que todos esos espinos crezcan y ahoguen la plantita y ahoguen todas esas cosas preciosas que aprenden de Dios y que podrían hacerles personas increíbles, ¿verdad? De mucha bendición para otras personas. Incluso algunos crecen tanto esas espinas que se vuelven malos, realmente malos con otros y son personas que hacen daño a otras personas y han estado a lo mejor en una iglesia escuchando. Por eso es bueno saber estas cosas, porque la actitud del corazón, cómo nosotros recibimos la palabra de Dios, si nosotros queremos obedecer a Dios y queremos ser como Él quiere que seamos y seamos para su gloria, es como va a germinar esa semilla de la palabra de Dios en nuestro corazón. Tenemos delante de Dios esa responsabilidad. Dios no nos va a obligar a ser creyentes. Él nos da todo lo que necesitamos, todo su amor, Él nos da toda su palabra, todos sus consejos, pero nuestro corazón tenemos que nosotros trabajarlo y saber cómo vamos a recibir esa palabra. Allá había gente cuando Jesús hablaba que estaban solamente porque querían que Jesús les curara y les hiciera milagros, pero no les importaba nada lo que Jesús les podía decir. Si Jesús les decía que eran pecadores, seguramente muchos de ellos se ofendían y se iban porque pensaban, yo no soy tan pecador, o yo no necesito que Dios me salve, pero sí yo quiero que me cure, o yo quiero que me haga rico, pero no apreciaban lo más importante que es su vida espiritual. Habían muchos que estaban ahí también porque querían que Jesús los librara del imperio romano que estaban oprimiéndoles al pueblo. Entonces lo buscaban como si buscaran a un líder, ¿verdad? Y Jesús era todo lo contrario. Ellos se defraudaron de eso porque Jesús no vino a eso. Jesús vino solamente primero para su vida espiritual, que era lo más importante. Un día va a venir para librarlos de los enemigos, pero en ese momento Él había venido a su pueblo para salvarlos de sus pecados, ¿verdad? Algunos de ellos lo vieron y lo apreciaron, pero otros no les importaba, querían otras cosas de esta vida, esos afanes afán quiere decir que tú, te pones ansioso y preocupado porque tú quieres esto, porque tú quieres lo otro, porque quieres ser como aquel, quieres ser como el otro. Y yo como un cristiano tengo una vida muy aburrida, que por cierto eso no es verdad. Yo soy cristiana de que era niña, que decidí seguir a Cristo y mi vida ha sido una aventura increíble. Las cosas que he visto, la gente que he conocido, los lugares que he estado, es maravilloso ser cristiano. Pero hay niños que piensan que no, que lo divertido es ser del mundo, hacerse rico, tener muchas diversiones, emborracharse. Entonces cuando se van haciendo grandes se van detrás de esas cosas y se olvidan de todo lo que el Señor Jesús les ha enseñado. Qué triste, ¿verdad? Y por último, Jesús les habla de la buena tierra que está preparada para escuchar la palabra de Dios. Ojalá yo quisiera que todos los que me estás escuchando ahora, todos los que me estáis escuchando, tengáis esa tierra, ese corazón que no tiene piedras, que no tiene espinos, que no está endurecida como el camino, sino que está tierna y que la semilla entra, hace una raíz bien fuerte y empieza a crecer una tremenda planta. Y eso es lo que pasa cuando un corazón está abierto al Señor, está deseando obedecer a Dios y que tiene clarísimo, Dios es lo más importante para mi vida y lo más importante que hago en la semana es ir a la escuela dominical y lo más importante en mi vida es cuando me cuentan algo de Dios. Yo apago todas las cosas que me vienen a mi cabeza y escucho lo que Dios quiere decir para mí y luego tomo decisiones.
porque siempre la palabra del Señor, para que haga una raíz en mi corazón, tengo que tomar una decisión con eso. No es que la escucho y me entra por un oído y me sale por el otro oído, como pasa con los espinos. No, yo tomo una decisión. ¿Qué me está diciendo Dios? Bueno, que me tengo que arrepentir, o me está diciendo que tengo que confiar en Él y esperar en Él, que Él es justo y Él me va a hacer justicia, o tengo que arrepentirme y empezar de nuevo mi vida porque estoy haciendo las cosas mal. Siempre algo tengo que decidir cuando Jesús me habla. Entonces, la tierra preparada es un niño, una niña que tiene al Señor en su corazón, que le ha aceptado en su corazón, que se ha reconocido pecador y que ha creído sinceramente en el Señor y le ha pedido que lo salve. Le cree a Jesús, no solamente cree en que existe Jesús, le cree lo que Él ha dicho y lo que Él dice. Entonces le obedece. Y bueno, y no le importa nada de este mundo que apague esa plantita que está creciendo en su corazón. Entonces, por eso cuando llegan a la adolescencia y son jóvenes, siguen fieles a Dios, siguen en la iglesia. Y todos esos jóvenes que después se hacen grandes y son de Dios, también han pasado dificultades, también se han reído muchas veces de ellos, o a lo mejor pues no los han entendido, o se han sentido tentados para ir detrás de cosas del mundo que les separan de Dios, de la iglesia, de los creyentes, pero ellos no han querido ir por ese camino, porque han decidido seguir a Cristo. Y esa es la tierra buena y preparada. Mire lo que dice Jesús. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. O sea que una semilla se multiplica después, como pasa con las semillitas. Si ustedes abren una fruta o abren una verdura que tiene semillas adentro, ustedes se van a dar cuenta que tienen un montón de semillas. Una sola fruta tiene un montón de semillas, pues cada una de esas frutas se puede convertir en un árbol si tú lo plantas. Entonces imagínense, un solo limón, ¿cuántos limoneros podemos tener? Y así pasa con los niños que creen en el Señor de corazón y no se olvidan de lo que Dios les dice y obedecen al Señor y se proponen en su corazón: yo voy a seguir a Cristo a pesar de lo que pase, y me pase lo que me pase, se rían o no, no importa, yo le voy a seguir y le voy a obedecer a Él. Entonces esos niños son de bendición para otros niños. Como que pasa que después los ves hablando con sus amigos del Señor, o cuando son grandes son una bendición para mucha gente, porque se multiplica todo eso que ellos aprendieron. Así que yo te animo a cada uno de los que me está escuchando, que seas esa buena tierra, esa tierra que Jesús dijo que iba a producir mucho fruto, porque es muy triste que te pase que tengas la oportunidad hermosa que han plantado una semilla de la palabra de Dios en tu corazón y lo desperdicies, ¿verdad? Así que ánimo y sigue fiel a Cristo. Escucha con atención, no te distraigas cuando estás escuchando la palabra de Dios. Si la lees, pon atención a lo que estás leyendo. Nunca te vas a arrepentir. Desde que era niña, nunca me aburro de la palabra de Dios. Siempre es una bendición para mí. Siempre la puedo escuchar muchas veces, porque a veces me olvido un poco de algo y otra vez el Señor me lo recuerda. Memorizando para que sepamos qué pensar en ciertas cosas que tenemos que hacer o decisiones que tenemos que tomar. Saber, porque Dios es sabiduría, saber lo que Dios quiere que hagamos, tengamos temor de no ofender a Dios y de hacer las cosas como Él quiere. Esa es la buena tierra que Jesús estaba buscando. Por eso dijo esta historia, para que los que tuvieran esa buena tierra, por ejemplo los discípulos, menos Judas, que justamente Judas era uno de ellos que tenía una tierra dura, pero todos los demás tenían un corazón de buena tierra. Por eso después fueron grandes hombres y mujeres de Dios. Así que te invito para que te lo pienses, y aunque eres niño, es muy importante,
porque cada decisión que tú tomes frente a Dios, esa decisión te va a llevar para toda la vida y vas a saber o vas a ver tu camino muy diferente cuando sigues a Cristo a cuando decides por el otro lado, por las espinas, por otro camino que te lleva a la perdición, que te lleva al fracaso. Así que el Señor te bendiga y te dé ese corazón. Y tú pon de tu parte para tener ese corazón.